Bienvenidos a Corresponsales, soy Herminia Fernández por Andrés Espinal. En Ucrania fue capturado el centro ferroviario de Limán por las fuerzas rusas, que cada vez están más cerca de Severodonetsk. Un equipo de France 24 vivió de cerca las últimas horas de la ciudad en manos ucranianas. Estas imágenes muestran los últimos momentos antes de que Limán cayera en manos de las tropas rusas. Mientras los soldados ucranianos trataban de evacuar a tantos civiles como fuera posible y bajo un bombardeo casi constante. Y con la prisa por salir, los residentes tienen poco tiempo para coger sus posesiones. ¿Qué podemos llevar? No nos queda nada aquí. Nuestra madre ha muerto. No hay razón para quedarse. Se dejan provisiones para los que quieran quedarse a vivir bajo el dominio ruso. Unas horas más tarde, las tropas ucranianas huyen de la ciudad. Mientras se retiran, vuelan el último puente que une Limán con el territorio ucraniano. Rusia intensifica su ofensiva en el Donbass. En estas imágenes satelitales, el terreno está plagado de agujeros de proyectiles. Esta ciudad es una de las próximas en el camino de Rusia. La policía está yendo de puerta en puerta para advertir a los residentes que evacúen. Nadie debería pasar por esto. Es aterrador, Dios mío, es aterrador. A pesar de la caída de Limán, el presidente ucraniano Zelensky sigue insistiendo en que el Donbass seguirá siendo ucraniano, cueste lo que cueste. En el norte de Italia, una fábrica que trabaja conjuntamente con la siderúrgica ucraniana Azovstal está actualmente parada, ya que el acero de Ucrania no puede llegar hasta allí. Pero justo al lado, una fábrica propiedad de un oligarca ruso que utiliza acero ruso está trabajando a pleno rendimiento y además su producción ha aumentado en las últimas semanas. Nuestra corresponsal Natalia Mendoza fue a visitarlos y nos cuenta más sobre esta guerra del acero que tiene lugar en Italia. Desde el estallido de la guerra, esta acería del norte de Italia está paralizada, la línea de producción está cerrada y el horno está apagado desde hace semanas. La razón, el acero que se transformaba aquí venía de Ucrania. El acero que venía de Mariupol se cocía en ese horno de allí a 1200 grados. Hoy todo se ha parado. Esta planta pertenece al grupo propietario de la acería Azovstal. En 2021 se procesaron aquí cerca de 700.000 toneladas de acero ucraniano. Este año, la última entrega salió de Ucrania el día antes de la invasión rusa. Desde entonces, nada. Sin embargo, a unos cientos de metros de aquí, la situación es radicalmente diferente en esta acería. Esta es la sucursal italiana de una colosal empresa siderúrgica rusa, propiedad de un estrecho aliado de Vladimir Putin. Aquí todo sigue igual desde el comienzo de la guerra. Toda la materia prima de allí viene de Rusia, se entrega constantemente. Ahora mismo estamos trabajando a tope porque tenemos muchos pedidos. El 15 de marzo, la Unión Europea decidió prohibir la importación de productos metálicos de Rusia, pero el grupo ha conseguido eludir las sanciones porque el 51% del negocio está registrado en Europa. En este caso, las sanciones no se aplican porque los barcos que llegan de Rusia están registrados según la propiedad de la empresa que aparece como europea y eso permite que los barcos vayan y vengan. Es una buena noticia para la gente que trabaja aquí. A pesar de que la actividad continúa aquí, todos los que trabajan en el sector siderúrgico están de acuerdo. Esperan una rápida resolución del conflicto en Ucrania para evitar consecuencias en la industria siderúrgica, un sector estratégico que proporciona más de 70.000 puestos de trabajo en Italia. Hace 4 años Turquía era el país del mundo que más detenía reporteros. Aunque esta situación había disminuido, la presión contra el periodismo independiente ha comenzado a arreciar nuevamente a un año de las elecciones presidenciales. Conoceremos un poco de estos ataques a los periodistas y medios en el siguiente informe de Adrià Rocha y Albert Naya. Cae la tarde y el informativo estrella de la televisión turca Halk TV está a punto de empezar. İrfan Değirmenci, uno de los presentadores de televisión más reconocidos del país, se prepara para el programa. Él y sus compañeros realizan uno de los informativos más vistos y más combativos de Turquía, y por ello pagan las consecuencias.
Cada día somos amenazados. 2 colegas de la cadena recibieron una paliza en la puerta de la televisión solo por lo que habían dicho, por sus palabras. Hace 4 años Turquía era el país del mundo que más reporteros encarcelaba. La situación ha cambiado, pero la presión sigue. Erol Onderoglu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Turquía, lo sufre en carne propia. Está siendo juzgado por supuesta propaganda terrorista y podría ser condenado a 14 años de cárcel. Tenemos un presidente que dirige personalmente los procesos penales en este país y que cambia el orden de todo el sistema judicial, por desgracia. La represión obliga a muchos a buscar alternativas, y ese es el caso de Nevşin Mengü, que fue despedida de una gran televisión por criticar al presidente turco. Ahora trabaja a través de YouTube, donde concentra millones de seguidores. Acosan primero en Twitter y después pasan a los medios convencionales y televisiones leales al gobierno, que empiezan a señalarte, a decir cosas terribles sobre ti, sobre todo si eres mujer. Siempre ponen una connotación sexual para atacarnos. Con las elecciones presidenciales programadas para dentro de un año, la presión contra los periodistas aumenta. Ante la baja popularidad de Erdogan, estos comicios se prevén históricos e Irfan se prepara. Este es el momento más importante de nuestras vidas. No tenemos mucho más tiempo. Veremos, quedan 6 meses o años para las elecciones y veremos qué pasa. ¿Podremos continuar haciendo las noticias? ¿Podremos continuar viviendo en Turquía? Veremos. Este presentador, como muchos, teme al futuro. A pesar de la presión, el periodismo independiente se esfuerza por sobrevivir en Turquía. Colombia celebrará una segunda vuelta de elecciones presidenciales el próximo 19 de junio, con el trasfondo de un incremento de la violencia en los territorios más golpeados por el conflicto y el abandono estatal. Veamos el siguiente informe de Marina Sardiña y Lionel Pucerí desde una de las regiones más peligrosas para los líderes sociales. Antes de su asesinato salió una amenaza firmada supuestamente por los paramilitares, donde salía el nombre de Miller y otros líderes, amenazándolos supuestamente por el tema político electoral, ¿no? Posicionarse políticamente le costó la vida al consejero indígena Miller Correa, uno de los 12 líderes sociales asesinados en el departamento del Cauca, Colombia, en lo que va de año. Dora Muñoz, su compañera, mantiene el anhelo de un cambio, pese a las amenazas constantes. Da temor que pueda repetirse la historia, ¿no? Pero pues es ahí donde yo digo, hay que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos y más allá. En los últimos 4 años, la deriva para las comunidades indígenas, campesinas, afro y desmovilizados de las FARC fue el incremento de la violencia en su contra, exacerbado aún más en las regiones donde operan los grupos armados, respaldados por el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el abandono estatal. Fabián Camayo, miembro de la Guardia Indígena, se recupera de un ataque de las disidencias de las FARC que surgieron después del Acuerdo de Paz de 2016. El mismo grupo asesinó a 2 de sus hermanos, uno de ellos el popular líder de la Guardia Indígena, Albeiro Camayo. Hoy el conflicto se ha agudizado más dentro del territorio. En el gobierno del presidente Duque, pues hace como a un lado deja la dejación de los acuerdos de paz, ¿no? Y creo que es más donde se incrementa el tema de los cultivos de uso ilícito, se incrementa el tema de los grupos armados y referente a eso pues también se agudiza el tema de la muerte de los líderes sociales. Pese al dolor, su madre, Evelina, mantiene la esperanza de que la paz se refleje en todas las comunidades. Los que votaron, los que no votaron, pero son unos comuneros y entonces son unos como forma de una familia. Y toca que mirarse a todos. Clemencia Carabalí, lideresa afrofeminista, con más de una docena de amenazas en su contra, se siente por primera vez representada en una candidata, surgida de las mismas violencias que muchas lideresas padecen a diario. El ver que en medio de la labor tan difícil que hacemos, de un contexto tan complicado, vemos que sí se puede. Escuchar y trabajar con las voces de los territorios es lo que exigen al próximo presidente colombiano. Estas comunidades de las regiones más golpeadas por el perpetuo conflicto armado son parte de las voces en profundo descontento que por primera vez en la historia podrían llevar a un triunfo a la izquierda en estos comicios. En Perú hace más de 8.000 millones de años se domesticó a la papa, el alimento de los legendarios incas.
Los peruanos celebran el Día Nacional cada 30 de mayo. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, viajó a Huánuco, una de las principales regiones productoras del tubérculo de esa nación, donde se rinde homenaje a la ancestral patata. Como cada 30 de mayo, los peruanos festejan con orgullo el Día Nacional de la Papa. Y la mejor manera de hacerle honor es comiendo el tubérculo en todos los platos que la imaginación, la gastronomía y el paladar puedan inventar. Si nosotros pudiéramos cambiaros o reemplazar el arroz o el pan, lo estaríamos haciendo por la papa, sabiendo que tenemos una infinidad de diversidades de productos y platos que podemos lograr con ese producto. Victoriano Fernández participa en cada feria que lo invitan para mostrar las distintas variedades de papa. Chorro, todos nos ayudan con tu fuerza, calpay que una fuerza que me ayuda más taitauquillo. Pero en el campo es donde pone su mayor esfuerzo. A través de un ritual de pago a los ancestros, le pide a los espíritus de los incas que la cosecha sea buena. Este campesino es descendiente de una dinastía de agricultores y es dirigente de los guardianes de papas nativas. Y todavía nosotros pues seguimos utilizando nuestras herramientas tradicionales que antiguamente también nuestros incas han utilizado. Entonces eso es el mejor legado que tenemos y eso creo que para nosotros es un orgullo. En 19 regiones del Perú, más de 711.000 familias productoras se sostienen gracias al tubérculo. De las 5.000 variedades de papa que existen en el mundo, Perú posee más de 3.500 y es el primer productor de patata en Latinoamérica. Algunos expertos, como Selfia Obregón, señalan que la papa peruana es un producto de primera calidad. Considero que cero importación de trigo y cero importación de maíz no vamos a morir. ¿Por qué? Porque la base de nuestra alimentación está acá. Sin embargo, el consumo nacional y la exportación de este año están comprometidos ante la falta de 180.000 toneladas de fertilizantes que se debían importar desde Rusia y Ucrania para la siembra. El Estado peruano invertirá más de 95 millones de dólares para afrontar la crisis, pero diversos especialistas creen que no será suficiente. El alimento más importante del Perú está en peligro. Gracias por acompañarnos en Corresponsales. También le damos el agradecimiento a la librería Mácula por habernos cedido sus espacios para grabar este programa. Siga con la programación de France 24 y France24.com.